A los 84 años, Paul Anka lo ha vivido todo el resplandor cegador de la fama, las cumbres de la fortuna, las heridas del dolor y los vaivenes de una vida larga. Ahora, en el crepúsculo de una carrera legendaria, apenas empieza a entreabrir el único capítulo que durante décadas permaneció sellado en silencio, su relación enrevesada, entrelazada de emociones y a veces teñida por la sombra del miedo con Frank Sinatra. A sus ojos, Sinatra había sido un amigo, un maestro, incluso como un hermano de sangre. Sin embargo, detrás de aquella aureola deslumbrante y de su irresistible magnetismo, existía otra corriente subterránea, muy distinta, un control sutil, largos silencios y un temor que no podía ponerse en palabras. En una entrevista reciente, Anka elogió al mito y al mismo tiempo desgarró el velo del mito. Lo que él presenció de primera mano, dentro del círculo cerrado de Sinatra, lo que se vio obligado a hacer y lo que se negó rotundamente a convertirse, lo cambió todo. No era solo un homenaje, era una confesión desnuda y tardía, y esa era precisamente la historia que Paul Anka había jurado no contar jamás, hasta ahora. Antes de que su nombre resultara familiar, Anka no era más que un adolescente de Ottawa con un lápiz, un piano y un sueño tan grande que nadie a su alrededor podía comprenderlo. Con apenas 15 años escribió Diana, una canción empapada de dolor que lo catapultó a la fama de la noche a la mañana. Anka no era solo alguien que subía al escenario, era un auténtico compositor, una fuerza autónoma con una voz que superaba cualquier límite de edad. Con 18 años, Anka ya componía éxitos para otras estrellas, recorría el mundo y se codeaba con los nombres más grandes de la década de 1950. Pero solo hubo una canción, un himno inmortal, que definiría realmente su carrera y quedaría para siempre unida al legado de otro hombre. Esa canción era My Way. Anka no la escribió para sí mismo. La adaptó a partir de una melodía francesa, le vistió con versos en inglés y la entregó entera a Frank Sinatra, un hombre al que admiraba tanto como recelaba. Una noche tardía en Nueva York, solo en la habitación de un hotel, Anka dejó fluir cada verso como si fuera un requiem para un hombre que aún vivía. Al entregársela a Sinatra, Frank no solo la aceptó, la hizo suya, la reclamó y vivió cada compás. My Way se convirtió en su sello, en su despedida y en el trono musical de Sinatra. Paul Anka estuvo allí, testigo de cómo aquella canción se transformaba en leyenda, sonaba en funerales, cerraba momentos finales y era mencionada incluso por presidentes. Todos conocían la voz de Sinatra, pocos sabían que la mano que la había escrito era la de Anka, y aún menos reconocían que aquel momento le había impuesto un precio, porque no se trataba solo de música. My Way fue el pasaporte que introdujo a Anka en el mundo de Sinatra. Se convirtió en un muchacho entre gigantes. No era miembro oficial del Rat Pack, pero lo bastante cercano como para sentir el calor que irradiaba ese núcleo. Lo vio todo: las copas de champán chocando bajo luces tenues, los clubes que solo abrían después del espectáculo, los acuerdos susurrados al margen, las conversaciones en voz baja entre bastidores. Anka pronto comprendió que la admiración venía con condiciones y que la lealtad no era algo que pudiera elegirse. Por fuera cualquiera habría pensado que Anka vivía el sueño de todo artista. Pero por dentro, él sabía mejor que nadie que estaba presenciando a una leyenda en movimiento y también que él mismo le había entregado a Sinatra la banda sonora final de su vida. Y que para entrar en ese mundo debía aceptar una verdad: nada, ni siquiera un éxito, estaba libre de un precio. Porque estar cerca de Frank Sinatra no se trataba solo de fiestas lujosas y aplausos encendidos. Era una lucha por sobrevivir en un mundo que imponía sus propias reglas severas. Para Paul Anka, entrar en la órbita de Sinatra era como sentarse a una mesa de póker con apuestas descomunales, donde el dinero no era solo dinero. Allí las cartas en juego eran la reputación, el acceso y el control. Sinatra no invitaba a nadie a su círculo, él concedía permiso. Y ese permiso estaba atado con hilos invisibles que nadie osaba tocar. El Rat Pack no era simplemente un grupo de artistas de variedades.
Era una máquina en cuya cima Sinatra reinaba como un monarca capaz de iniciar o poner fin a la carrera de cualquiera con un solo gesto afirmativo o negativo. Paul Anka, joven y de ojos bien abiertos, comprendió rápidamente el orden no escrito. Sammy Davis Jr. aportaba el alma, Dean Martin la insolencia elegante y Frank aportaba el silencio. Un silencio lo bastante frío como para congelar una sala entera, apagando cualquier conversación con solo una mirada. Anka llegó a decir que el poder de Sinatra no residía únicamente en la música, sino que se extendía hasta la política. Nunca debías contrariar a Frank, nunca debías decirle no. O jugabas según sus reglas o desaparecías. Ahora, al recordarlo, intercala pausas deliberadas para que las imágenes aparezcan nítidas las noches en Las Vegas, donde hombres sin cargo oficial podían dictar llamadas antes de un espectáculo. Los momentos en que incluso Frank mostraba un atisbo de inquietud, porque a su alrededor había personas que no eran simples admiradores ni promotores, eran algo muy distinto. Entrar en ese círculo era cargar con una deuda invisible. Cada risa, cada apretón de manos, cada canción en el escenario estaba bajo la mirada que observaba desde la sombra. No era paranoia, era protocolo. Y Paul Anka, a través de todo ello, siguió en la partida. Sonreía, estrechaba manos, componía. Porque enfrentarse a Sinatra no solo era un suicidio profesional, sino también un paso hacia territorio peligroso. El mundo de Frank se construía sobre la lealtad, y el precio de la traición no aparecía en titulares, sino que se medía en silencio, puertas que se cerraban para siempre, favores que de pronto se convertían en cargas. Anka había estado en la sala. Escuchó los susurros, vio las cabezas asentir y aprendió la forma de sobrevivir: sé siempre útil, siempre respetuoso y por encima de todo guarda silencio. Y entonces hubo una noche de la que Paul Anka jamás se desprendería. No ocurrió en un escenario ni en una fiesta fastuosa, sino tras una puerta cerrada, en un camerino saturado de olor a sudor, humo de tabaco y tensión. Entonces él tenía poco más de 20 años, aún en pleno auge del éxito, aún envuelto en el fulgor del joven que había escrito My Way. Aquella noche esa luz se apagó. El hombre al que había considerado un héroe dejó ver el foco helado y despiadado del escenario. Anka llegó temprano entusiasmado, quizá demasiado entusiasmado, con un nuevo arreglo, nuevas ideas y el deseo ardiente de impresionar. Pero al entrar en la sala, Sinatra ya estaba allí sentado en silencio, junto a dos hombres de traje y una botella de Jack Daniels a medio vaciar. Paul extendió la mano. Frank no levantó la cabeza. Luego, con un susurro cargado con el peso del desprecio que solo él poseía, Sinatra dijo: «No olvides quién hizo esa canción, chaval». Aquella advertencia no fue solo un golpe al ego. Fue una marca grabada en la memoria. Por mucho talento, por mucho éxito que tuviera Anka, nunca superaría al icono que tenía delante. Para Sinatra, My Way era suya. El mundo así lo creía. Y Paul solo era un afortunado. Anka se quedó allí atónito, humillado. Quiso replicar, pero sabía que no podía. Asintió, sonrió con rigidez y salió. Esa noche actuó como si nada hubiera ocurrido, pero en su interior ya se había abierto una grieta. Aquel encuentro no puso fin a la relación, pero la cambió para siempre. Fue el momento en que Paul dejó de idolatrar. Fue cuando comprendió que en el mundo de Sinatra la gratitud era una moneda que se agotaba rápido, el respeto tenía fecha de caducidad y el amor no era más que un intercambio. Años después, Paul Anka contó aquella noche no como una traición, sino como un punto de inflexión. Dijo que fue el instante en que se dio cuenta de que estaba ante una grandeza deslumbrante, pero que al mismo tiempo el precipicio del peligro quedaba a un solo paso. Frank podía quererte un lunes y olvidarte un martes. Aquella noche no lo derribó. Le enseñó a mantenerse en pie, porque desde entonces nunca volvió a mirar a Frank ni a lo que se llama fama de la misma manera.
En los años siguientes, los susurros siguieron acompañando a Anka como una nube de humo de tabaco flotando en el aire persistente y siempre detrás de él. Susurros sobre con quién estaba realmente relacionado Frank Sinatra, sobre negociaciones a puerta cerrada tras muros silenciosos y sobre límites invisibles que cualquiera que quisiera seguir jugando conocía que no debía traspasar. Anka, con su instinto agudo y su cautela, veía más de lo que mostraba. Especialmente la noche que aún recuerda con nitidez a principios de la década de 1970 en un ático de Chicago después de un concierto. Cuando la fiesta se calmó, Paul fue invitado a una habitación contigua donde 3 hombres le esperaban. Uno era abogado, aunque nadie lo presentó así. Los otros 2 se hacían llamar amigos de la familia. Sonrieron, sirvieron copas y deslizaron un papel sobre la mesa. No era un contrato discográfico ni un acuerdo editorial. Era otra cosa difusa, abierta, escrita en un lenguaje que no necesitaba explicaciones. Lo llamaban un entendimiento. El significado era sencillo: Paul entraría en una red selecta donde estaría protegido, favorecido, y se le abrirían puertas. A cambio, habría actuaciones altamente recomendadas, pagos fuera de los libros y nombres que jamás debían ser cuestionados. Paul se quedó helado. No era ingenuo. Sabía lo que estaba viendo, comprendía el precio de firmar y también las consecuencias de rechazar. Uno del grupo dijo en voz baja: «Frank cree que esto será bueno para ti. No le decepciones». El otro añadió: «Tú firmas esto. Tu familia sí, pero Paul Anka no». Paul sonrió, agradeció y dijo que necesitaba que su propio abogado lo revisara. Luego salió de la habitación con el corazón acelerado y no volvió a la fiesta. Las semanas siguientes estuvieron tensas como una cuerda. Algunas llamadas quedaron sin respuesta. Un programa que debía presentar se canceló sin explicación. Después todo se calmó. Aquel papel nunca volvió a mencionarse, pero el recuerdo permaneció. Hasta hoy Anka cree que Sinatra no envió directamente a nadie para hacerlo, pero tampoco lo detuvo. Las cosas siguieron su curso. Sobrevivió porque fue lo bastante inteligente para no desafiar al sistema, simplemente lo esquivó. Comprendió que en el mundo de Sinatra decir no necesariamente te convertía en objetivo. A veces te volvía invisible. Y Paul Anka decidió mantener su presencia con su propio nombre y su propio camino. My Way era la joya de su carrera y la corona que Frank Sinatra llevó hasta el final de sus días. Es una de las canciones más icónicas de la historia, un himno de desafío, contemplación y orgullo. Pero pocos saben que quien la escribió rara vez la cantó. No por falta de cariño, sino porque durante décadas ya no le pertenecía realmente. Anka había adaptado la letra de una balada francesa, había vertido su alma en cada frase, creando una canción hecha a medida para la voz y el carácter de Sinatra. Íntima, poética, audaz. Cuando Frank la cantó, estalló convirtiéndose en su propia historia. Frank la interpretaba como si estuviera tallada en su propia médula. A ojos del mundo, My Way era la autobiografía de Sinatra. El nombre de Paul Anka podía sonar en la presentación, pero pronto quedaba engullido por el rugido de la leyenda. Durante años Anka dejó que así fuera, por respeto, por miedo, por una lealtad enrevesada. Como si hubieras dado vida a un hijo y luego te quedaras mirando en silencio mientras otro lo criaba. Evitó cantarla en directo, nunca intentó recuperarla. My Way vivía bajo la sombra de Sinatra, y así también la autoría de Paul. Pero ese silencio tuvo un precio. Cada vez que la canción sonaba en un funeral, en una graduación o en una despedida, Anka sentía una extraña mezcla de orgullo y dolor. No era amargura, era distancia. Había creado una obra atemporal, pero no podía poseerla en su corazón. El mundo no pensaba en aquel joven canadiense que la escribió en la soledad de una habitación de hotel. Pensaban en la voz que resonaba en el hombre opulento, en la leyenda que eclipsaba la melodía. Cuando Sinatra murió en 1998, Anka guardó silencio. No celebró, no reclamó la canción. En su lugar, lloró. Luego, poco a poco, todo cambió. Empezó a cantar My Way de nuevo, esta vez con otra mirada y junto a la verdadera historia que la acompañaba.
Hablaba de la pasión que había puesto en esa canción y al interpretarla fue despojando poco a poco la capa de mito que envolvía cada palabra. A sus más de 80 años, Paul Anka cantaba My Way, ya no como un tributo, sino como un testimonio. No para recordar el himno de Sinatra, sino para susurrar una verdad detrás de cada icono. Hay un compositor que lo creó en silencio. Detrás de los focos deslumbrantes y los trajes de esmoquín impecables, Paul Anka había visto otro rostro de Frank Sinatra, un lado oscuro que pocos se atrevían a nombrar, sobre todo cuando se trataba de mujeres. Para el público, Sinatra era la encarnación del encanto romántico, sofisticado, magnético. Pero para quienes más cerca estaban de él, existía otra fachada menos brillante y a veces tan densa que resultaba incómoda. Para un joven Anka que estaba entrando en aquel mundo, dominar las reglas no escritas era cuestión de vida o muerte. Lo cuenta con la voz baja como recordando una advertencia. Había cosas tácitas: no cortejar a la persona equivocada, no mirar demasiado tiempo y bajo ningún concepto preguntar con quién iba una mujer. El mensaje era frío, como el filo de un cuchillo. Cuando Sinatra aparecía con una mujer, ya fuera una estrella de Hollywood, una camarera de cócteles o una belleza anónima, ella se convertía de inmediato en territorio prohibido. Un paso en falso, incluso involuntario, podía poner fin a una amistad, arruinar una carrera o incluso llevar a algo peor. Anka recuerda las fiestas interminables en el ático, donde las mujeres entraban y salían como puertas que se abrían y cerraban suavemente bajo miradas vigilantes. Novias que Sinatra guardaba como un secreto, a veces durante meses, a veces solo fugazmente, y también desapariciones sin explicación. Una noche en Palm Springs, una joven estrella fue escoltada fuera de la fiesta por dos hombres de Sinatra únicamente por haberse reído demasiado alto ante la historia de otro hombre. Desde aquel día desapareció del círculo. El ambiente siempre estaba tenso como una cuerda. El poder se repartía con la nitidez de la luz y la sombra. Paul, entonces joven y lleno de ambición, aprendió a limitarse, a sonreír, a sentir y marcharse. Confiesa que a veces quiso hablar, que a veces percibía que algo no estaba bien. Pero en aquel mundo, el silencio no era cobardía, era estrategia. No te enfrentas a Frank, solía decir, mantienes la distancia en silencio y con cautela. También vio a otros hombres imitar a Sinatra desde la forma de poseer hasta la de dominar, convencidos de que el poder bastaba para justificar cualquier acto. Era una cultura profundamente arraigada, alimentada por la fama y protegida por el miedo. Ahora, con 84 años, Paul mira atrás con una mirada depurada por el tiempo. No intenta borrar ni embellecer. Solo reconoce las sombras ocultas tras el atractivo, la presión que se escondía tras el brillo, y a las mujeres convertidas en utilería en un reino construido sobre el encanto y el control. Entonces callaba porque hablar equivalía a autoexiliarse. Ahora dice lo que toda una generación calló. Durante décadas, Paul Anka fue el caballero elegante del mundo del espectáculo, traje impecable, palabra medida y fama de discreto. Cuando alguien le preguntaba por Sinatra, sonreía. Cuando se mencionaba al Rat Pack, desviaba la conversación. Pero detrás de todo había una carga nunca descargada, el peso del silencio en un mundo que exigía sumisión. ¿Por qué no habló antes? La respuesta es sencilla y fría. No sobrevives diciendo la verdad, sobrevives protegiéndola. Para él la verdad no era simple. Frank Sinatra era a la vez héroe maestro, el hombre que insufló alma a su canción, pero también un personaje voluble, controlador, rodeado de gente que no aceptaba críticas, y menos de un crío recién llegado. Paul sabía bien que mostrar descontento no solo era peligroso para su carrera, sino también para su familia, para el público que esperaba que siguiera componiendo. Nadie quería a un chaval con un bolígrafo causando problemas, dice. Solo querían que siguiera escribiendo. Así que se mantuvo al margen, observando cómo todo el engranaje se protegía a sí mismo. Vio cómo el legado se reescribía ante sus propios ojos. Algunos eran elevados a la categoría de leyenda, otros desaparecían en silencio. Vio el silencio recompensado y la verdad castigada. Pero el tiempo es extraño. Afloja la mano del miedo, afila la memoria y al final plantea la pregunta: ¿qué he estado protegiendo? Paul Anka
llegó a esa encrucijada al cumplir los 80, cuando la mayoría de quienes podían guardar rencor ya habían dejado este mundo y no quedaba nada que perder, decidió dejar de contenerse. «Esto no es venganza», dijo lentamente. «Es liberación». Por primera vez la historia se contaba entera, no solo los titulares o los apretones de mano bajo los flashes, sino también la tensión latente, las maniobras de manipulación y los momentos en que el precio de la fama parecía superar con creces cualquier beneficio que pudiera ofrecer. Paul Anka no busca compasión ni aplauso. Lo que quiere es la verdad, porque las leyendas se construyen con silencios. Y a los 84 ha dejado de callar. Hoy Paul Anka no busca redención ni pretende reescribir el pasado para adaptarlo a los tiempos. Lo que hace es más potente reclamar su propia verdad. Tras toda una vida bajo la enorme sombra de Frank Sinatra, Anka sale a la luz no con voz rebelde, sino con el tono de la reflexión. Una voz que no tiene amargura sino claridad y que por primera vez le pertenece por completo. Ya no es el adolescente ansioso por impresionar, ni el compositor al margen, viendo cómo su himno era llevado por otro. Hoy es un superviviente, un observador que atravesó la edad dorada del espectáculo sin dejar que lo devorara. Su legado se redefine no solo como el hombre detrás de My Way, sino como el último que encontró su propio camino. Lo que Anka revela en la vejez desnuda décadas de mito. Sinatra seguirá siendo un icono de la música estadounidense, pero Anka recuerda al mundo que incluso las leyendas tienen sombras y que hubo alguien que vivió en ellas. La historia de My Way y el papel de Anka siempre fueron como una nota al pie, mientras que los matices reales de aquella relación, cercanía mezclada con control, veneración, unida al miedo, quedaban enterrados bajo la nostalgia y el fulgor del viejo Hollywood. Pero ahora Paul Anka está escribiendo los últimos versos, y esta vez no son para que nadie más los cante. Interpreta My Way con un peso distinto, ya no como homenaje sino como declaración. Cada palabra está impregnada de significado, como si no contara solo la historia de Sinatra, sino también la suya propia. Y cuando las luces del escenario se suavizan y la voz resuena por toda la sala repleta de un público que ahora conoce la verdad, una cosa queda clara. Paul Anka nunca necesitó apropiarse de la grandeza de nadie. La había tenido desde hacía mucho. Ahora, cuando esa voz suena con más fuerza que nunca, no solo cierra el capítulo junto a Sinatra, sino que escribe su propio epílogo no con susurros, sino con el canto que durante demasiado tiempo estuvo reprimido y que ahora entona la verdad a su manera. Al entrar en el capítulo final de una vida extraordinaria, ya no es el muchacho oculto en la sombra de otro, sino el hombre que ha superado a la leyenda. A los 84 años, ha dejado de buscar reconocimiento, de callar, de permitir que otros decidan su legado. Al contar por fin la verdad sobre el poder, el dolor, el silencio y la canción, ha dado al mundo algo que Sinatra nunca pudo ofrecer: perspectiva. My Way quizá hizo famoso a Frank, pero fue la pluma de Paul la que insufló alma a esa obra. Tras décadas de lealtad y autocontención, ha recuperado ese legado no con venganza sino con verdad. De este modo demuestra que a veces la voz más poderosa no es la que grita, sino la de quien sabe esperar, observar, y cuando llega el momento, alzar el canto de la verdad sin un ápice de temor. Paul Anka no solo sobrevivió a la Edad Dorada, él escribió su banda sonora. Y ahora, por fin, la última nota le pertenece. Si sientes el peso y la belleza de esta historia, acompáñame en los próximos viajes. Suscríbete al canal para que cada vez que una nueva historia alce la voz, nos encontremos en ese lugar